Bueno, vamos a empezar a estudiar un rato. Hoy vamos a retomar derecho procesal penal. Entonces aquí en la pantalla les estoy poniendo la diapositiva. Bueno, para retomar el tema, pues debemos de recordar que estamos aún en la fase de investigación. Luego de que el Ministerio Público ha agotado la investigación correspondiente, también ha obtenido el resultado de la reconstrucción de la verdad formal, así como la individualización del sindicado, y también, como debemos de recordar, debe de asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Entonces, puede ser que el sindicado pues nunca aparezca, ¿verdad? Nunca el Estado logre llevarlo ante el juez de primera instancia, pero también puede ser que el sindicado comparezca ante el juez que lo debe de procesar, si es el caso, y para el efecto pues tenemos estas 4 posibilidades muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, la orden de aprehensión. Por ejemplo, la orden de aprehensión, que es la que ya vimos, la flagrancia o la cuasiflagrancia del 257, la citación y posterior conducción, o bien la comparecencia voluntaria del sindicado, ¿verdad? Entonces, estas 4 posibilidades son las que llevan al sindicado ante el juez de primera instancia, que debe de conocer y resolver su situación, ¿verdad? Debemos de recordar que aquí estamos en el procedimiento común y que actualmente pues existen otros procedimientos que, por ejemplo, podrían, en el caso determinado, llevar al sindicado ante el juez de paz, ¿verdad? Pero este es otro procedimiento que vamos a ver más adelante. Por el momento estamos analizando el procedimiento común, en donde el sindicado está en la presencia, ante la presencia del juez de primera instancia, quien es el competente para conocer, analizar y decidir lo relacionado a la primera declaración. Bueno, entonces, la primera declaración es la primera oportunidad en la que el juez, el sindicado, el defensor, el Ministerio Público, y si está la víctima o constituida como querellante adhesiva, y su abogado están en una audiencia, ¿verdad? Que es la audiencia de primera declaración. La audiencia de primera declaración, pues ya vimos que el concepto de audiencia está definido en el reglamento interior de tribunales, de juzgados y tribunales penales. Y también tenemos el detalle de la audiencia de primera declaración fundamentalmente en los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal. Bueno, sobre la audiencia de primera declaración, pues hay mucho que estudiar, sin embargo, vamos a ver lo básico, ¿verdad? Bueno, primeramente, aquí en la audiencia de primera declaración se puede ver claramente el triángulo de la justicia, ¿verdad? En el sentido de que tenemos 2 partes que están en conflicto penal y tenemos un tercero que es el que decide, ¿verdad? El que debe de dirimir el conflicto, como dicen los procesalistas. Entonces, claramente en la primera declaración tenemos, por un lado, al Ministerio Público, quien es el encargado de realizar la intimación, no acusación, ¿verdad? Aquí en la primera declaración no se acusa, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público realiza la intimación y puede estar también la víctima, o puede la víctima
ya estar o bien constituirse como querellante adhesivo. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos a esa parte, ¿verdad? Contrariamente, tenemos a la defensa que está conformada por el sindicado y también por el defensor. Entonces, ahí tenemos a las dos partes, ¿verdad? A los dos boxeadores, ¿verdad? Los de la esquina roja y los de la esquina azul. Y en medio tenemos al árbitro, quien es el juez. Entonces, el juez es el que va finalmente a tomar las decisiones, ¿verdad? La defensa debe fundamentalmente de ejercer sus derechos, ¿verdad? Debe de ejercer los derechos que le asisten de acuerdo a los tratados y los convenios internacionales, a la constitución política y a todas las leyes vigentes. Y el juez fundamentalmente tiene algunas funciones muy importantes. La primera función que tiene el juez en una audiencia es iniciar la audiencia, desarrollarla de acuerdo al procedimiento y finalizarla. O sea, es decir, conducir la audiencia desde el principio hasta el final. Esa es la primera función del juez. La segunda función del juez es mantener la disciplina y el orden en la audiencia. Él va a dar y va a quitar la palabra. Él es el que va a conducir la audiencia y el que va a hacer los apercibimientos dentro de la audiencia, ¿verdad? O combinamientos, lo que sea necesario. Y también el juez tiene una tercera función que es la que es el que va a decidir las peticiones de las partes. Entonces, en esa materia, el juez puede tomar decisiones eminentemente procesales o bien puede tomar decisiones un poquito más de fondo, ¿verdad? En la primera declaración, por ejemplo, decisiones procesales son las de si, por ejemplo, en el momento en el que le explica el motivo de la diligencia al sindicado, ¿verdad? O también si el juez admite o no a un profesional como abogado o no, ¿verdad? Y así el juez va impulsando y tomando decisiones procesales. Pero también en la primera declaración va a tomar decisiones esenciales, ¿verdad? Como por ejemplo, la primera decisión importante que el juez toma es si dicta la falta de mérito, es decir, no permite que el proceso continúe, o bien dicta el auto de procesamiento. Esa es la primera decisión importante que marca el rumbo del procedimiento, ¿verdad? Y la otra decisión importante es las medidas de coerción. Si le va a imponer al sindicado prisión preventiva o bien alguna medida sustitutiva. ¿Y cuáles? Esto a raíz del auto de procesamiento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, en la primera declaración tenemos este panorama de entrada, ¿verdad? Tenemos la presencia de las partes, cada quien con su función contraria, normalmente así es, su función contraria, y el juez con las tres funciones fundamentales, de conducción de la audiencia del principio al final, de orden y disciplina dentro de la audiencia y de tomar las decisiones procesales y sustanciales más importantes dentro de la audiencia, ¿verdad? Bueno, entonces, ya con esto podríamos nosotros ver cómo se desarrolla la audiencia, ¿verdad? Ahí en el artículo 81 y 82 encontramos algo así como un pequeño recetario de cocina en donde está cómo se debe desarrollar la audiencia y también en otras normas, ¿verdad? Entonces, en términos generales, pues se recuerdan ustedes de sus clínicas penales o de algunas audiencias que han podido presenciar y encontramos de que el juez debe de verificar la presencia de las partes, ¿verdad? Acreditar al funcionario del Ministerio Público, normalmente es un auxiliar fiscal o bien puede ser un agente fiscal, identificar a la presunta víctima o si ya está constituida como querellante adhesivo, pues identificarla, también al abogado y también al sindicado si es que tiene documento de identificación y si no, pues de la misma forma, la ley dice de que al sindicado se le puede identificar en cualquier momento del proceso, inclusive en la ejecución, ¿sí? Y también acreditar
al abogado defensor para establecer en primer lugar si es abogado, si está colegiado y si está activo, ¿verdad? Entonces el juez debe de realizar todas esas verificaciones y también presentarse, ¿verdad? Indicar que es juez y acreditar su calidad, ¿verdad? Bueno, entonces el juez inicia la audiencia. Aquí en el número 2 podemos ver, normalmente pues tienen un como martillo de madera ahí, lo ejecutan y dicen se abre la audiencia. Y así como se abre la audiencia, también la audiencia se cierra. Entonces veamos el número 2 y veamos el número 15. Y ahí dice la audiencia se abre y la audiencia se cierra. Entonces, todo lo que ocurra dentro de la audiencia, desde su inicio hasta su cierre, es lo que va a importar al procedimiento. De ahí el juez es donde va a tomar decisiones. El juez no debe de tomar decisiones de información que estén fuera de la audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, rumores, especulaciones, chismes, redes sociales, la prensa, presiones de sectores de la sociedad, etcétera. Salvo que, por ejemplo, hayan sido incorporadas como pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, comunicaciones de redes sociales. Si se incorporaron como pruebas, pues eso ya lo valorará el juez, ¿verdad? Entonces, lo que tiene validez formalmente es lo que ocurra dentro de la audiencia, ¿verdad? Bueno, una vez que el juez ha abierto la audiencia, el juez explica el motivo de la diligencia. En este caso, pues estamos en la primera declaración. Hay que tomar en cuenta de que todas las audiencias son diferentes y tienen un objetivo diferente. La audiencia de solicitud de orden de aprehensión tuvo como objetivo escuchar al Ministerio Público sobre los motivos y la solicitud de orden de aprehensión y que el juez decidiera, ¿verdad? Entonces, ese era el motivo y en ese sentido se pronunció el MP. En la primera declaración, el objetivo es que el juez decida la situación jurídica y material del sindicado. Si lo va a ligar al proceso a través de auto de procesamiento y le va a aplicar medidas de coerción o va a declarar la falta de mérito y lo va a dejar libre. Entonces, esta es una primera decisión importante que el juez debe de tomar, pero esto lo debe de hacer en esta audiencia de primera declaración. En una audiencia posterior, por ejemplo, en una reforma del auto de procesamiento, como lo vamos a ver, o en una revisión de medidas de coerción, o en un anticipo de prueba, como lo vamos a ver más adelante, los objetivos de esas audiencias son diferentes. Entonces, dependiendo el objetivo de la audiencia, así debe de ser la manifestación de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera declaración, como ya les dije, el Ministerio Público no acusa, el Ministerio Público hace una intimación. También la defensa no va a pedir la absolución porque no es oportuna, ¿verdad? Aquí no se está juzgando al sindicado, se está estableciendo la posibilidad de su participación en los hechos, ¿ya? Lo mismo sucede en la audiencia de fase intermedia. El sindicado no es juzgado ahí. Y ahí si se acusa, si pesa sobre él una acusación, en el caso, ¿verdad? Y se puede solicitar la clausura provisional o el sobreseimiento, pero no la absolución, ¿verdad? Eso se solicita hasta en el debate. Entonces, dependiendo la naturaleza de la audiencia, dependiendo el objetivo de la audiencia, así va a ser la argumentación y las peticiones de las partes, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de estar bien centrados a qué clase de audiencias vamos para prepararnos bien, ¿verdad? Como por ejemplo un médico, si sabe que va a una audiencia, ¿verdad? Una cirugía de corazón abierto, pues seguramente se va a preparar para ese tipo de cirugías, ¿verdad? Si va a una cirugía de, no sé, se me ocurre, de un tobillo de un jugador de fútbol, por decir algo, pues el cirujano pues tendrá que prepararse para ese tipo de cirugía, ¿verdad? Entonces, igual somos los abogados, ¿verdad? Por eso debemos tener la oportunidad y debemos prepararnos para cada audiencia, ¿verdad? Ir a improvisar a las audiencias es lo peor que puede hacer un abogado, ¿verdad? A veces uno se confía mucho de la experiencia, se confía mucho de la habilidad que uno llega a desarrollar o también se confía mucho del gusto de estar en una audiencia, ¿verdad? El placer que causa eso.
y más cuando a uno le dan la razón, ¿verdad? Entonces, pero no es profesional, ¿verdad? Lo profesional es que el defensor, el fiscal, el juez, todos se preparen para la audiencia, ¿verdad? Para el partido de fútbol, ¿ya? Que entrenen toda la semana para que el domingo brillen ante el público, ¿verdad? Entonces, igual somos los abogados, ¿verdad? Es difícil a veces, especialmente cuando la carga de trabajo es abrumadora, ¿verdad? Pero hay que luchar por hacerlo, ¿verdad? Hay que luchar por hacerlo. Bueno, entonces una vez de que el juez explica el motivo de la audiencia, entonces el juez le hace saber los derechos al sindicado, ¿verdad? Y ustedes pueden leer el artículo 81 y 82, aquí solo se los voy a parafrasear así rápido, pero ustedes lo pueden leer rápido. El derecho que tiene el sindicado a un defensor, a consultarle a él, a pedir la palabra, a defenderse, etcétera, ¿verdad? A ser tratado como inocente, etcétera. El juez le pregunta al sindicado sus datos personales, esto para tratar de identificarlo en la mayor de las medidas, ¿verdad? A veces los sindicados llevan su DPI, entonces el juez los identifica plenamente con el DPI, ¿verdad? Pero a veces no llevan el DPI, les pregunta el nombre, ¿verdad? Y el nombre que ellos digan, pues ahí se ubica en el proceso, ¿verdad? Y de acuerdo al artículo 90-92 del procesal penal, por favor lo revisamos, el nombre y los datos de identificación del sindicado pueden ser modificados o pueden ser rectificados en cualquier momento del proceso, ¿verdad? Sabemos perfectamente que los sindicados a veces no dan su nombre verdadero porque tienen temores o quieren evadir a la justicia, ¿verdad? Entonces, se les toma el nombre que ellos dicen, ¿verdad? Pero si posteriormente el Ministerio Público o por alguna razón legal se logra determinar el nombre correcto o verdadero, pues entonces se rectifica dentro del proceso, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucha complicación. También, por favor, veamos que luego de que el juez le solicita los datos al sindicado, entonces aquí viene un acto procesal muy importante, ¿verdad? El juez le otorga la palabra al Ministerio Público para que realice la intimación. Así le llama ahora el código a este acto procesal del Ministerio Público, ¿verdad? Intimación. Antes le llamaba imputación, pero con las reformas ahora utiliza la palabra intimación. Esta intimación es el acto por el cual el Ministerio Público realiza los cargos, ¿verdad? Los cargos que tiene sobre el sindicado, ¿verdad? Los cargos que tiene sobre el sindicado. Estos cargos pues deben de estar circunscritos al hecho, a los medios de investigación que tenga el Ministerio Público y al derecho, ¿verdad? Entonces debemos de recordar de que este hecho que aparece acá es la conducta humana delictiva de allá de la teoría general del delito, ¿verdad? Lo que supuestamente el sindicado hizo en la realidad. Entonces, este hecho en tiempo, lugar y modo es la conducta humana delictiva como elemento positivo del delito, de allá de penal, ¿verdad? Sustantivo. Pero también es, en este caso, en lo procesal, este hecho en tiempo, lugar y modo es la verdad formal. Es lo que el Ministerio Público cree que sucedió en la cantina y es lo que formula ante el juez. Entonces, esta es la segunda manifestación de la verdad formal. La primera manifestación, el Ministerio Público la planteó en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión. Y en esta oportunidad la vuelve a plantear esta verdad formal ante el juez, ¿verdad? Debemos de recordar de que la verdad formal se va reconstruyendo poco a poco en el proceso y se va como que poniendo sólida, ¿ya? Entonces, entre más avanza el hecho y la confirmación del hecho en el proceso, se va haciendo el hecho cada vez más sólido, hasta que se vuelve totalmente inmodificable en la sentencia.
especialmente si la sentencia es absolutoria, porque en el caso de la sentencia condenatoria existe una pequeña posibilidad de modificación siempre que sea a favor del sindicado, pero eso es algo que vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Son cuestiones excepcionales en relación a lo absoluto de la verdad formal o a lo relativo de la verdad formal que hablan los profesores españoles, ¿verdad? Ustedes van a, bueno, o sea, acaba de fallecer lamentablemente el procesalista, un italiano, Michele Tarufo, pero hay una española, la doctora Marina Gascón, que ustedes, yo les aconsejo que la escuchen, es muy, tiene mucha claridad la doctora, tiene mucha pasión también por el derecho y la prueba. Realmente ilumina bastante, lo ayuda mucho a sacarlo a uno de la oscuridad, ¿verdad? Y ella habla de esa verdad absoluta y esa verdad relativa e indica que la verdad absoluta pues es inalcanzable en el proceso y en la justicia y que nos tenemos que conformar con la verdad relativa y ese pequeño margen de error que el Estado tiene en la reconstrucción de la verdad y en la administración de justicia, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas cosas ahí que ustedes van a ver más adelantito, pero lo que necesito que veamos ahorita en la primera declaración es de que el hecho que el Ministerio Público le atribuye al sindicato es la conducta humana delictiva de allá de la teoría del delito, ¿ya? Y en este caso es el producto de lo que extrae de los medios de investigación, ¿ya? Y finalmente se constituye en la verdad formal. Entonces el Ministerio Público en la intimación le dice, porque usted el día 14 de enero del 2021 a eso de las 14 horas ingresó a la cantina ubicada en tal y tal lugar, de nombre tal, sacó el arma de fuego con tales características, le disparó a la víctima en la cabeza, le causó la muerte y se dio a la fuga. Entonces, ahí tenemos la verdad formal del Ministerio Público, la conducta humana delictiva de la teoría del delito y lo que el Ministerio Público extrae de los medios de investigación que tiene, ¿verdad? El Ministerio Público le debe de explicar en la intimación al sindicado qué medios de investigación tiene el Ministerio Público. Pues el Ministerio Público le puede decir, tenemos las grabaciones de video, tenemos la declaración de la mesera, del cantinero, del agente de seguridad, tenemos el informe médico forense, tenemos también el certificado de defunción, tenemos el arma de fuego, tenemos peritajes, etcétera, ¿verdad? Entonces, de todo esto, el Ministerio Público cree que lo que pasó en la cantina fue esto, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público debe describir qué medios de investigación tiene, no para que el juez lo valore, porque por favor, he estado revisando un poco la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, a mí me encanta la jurisprudencia, ¿verdad? Yo creo que ya me tengo que poner a sentar un poco, a estudiar un poquito más, pero estaba viendo que hay jurisprudencia muy importante ahí en la Corte de Constitucionalidad y dice que pues en la fase de investigación no se valora la prueba, pero sí se aprecia, ¿verdad? Se valora la prueba hasta en el debate. Entonces el juez debe de apreciar la prueba si cree que el video es confiable, si la declaración de la mesera y del cantinero son confiables, etcétera, ¿verdad? Y de ahí el Ministerio Público debe de también explicarle al sindicado en qué tipo penal considera que encuadró su conducta, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos el elemento de la tipificación, ¿verdad? El segundo elemento del delito, la tipificación. Entonces el Ministerio Público debe de analizar los elementos del tipo penal y debe de analizar la conducta, la supuesta conducta humana delictiva y en dónde están los elementos básicos que encajan en el homicidio o en el asesinato, ¿verdad? Para establecer la tipificación del hecho. Entonces, veamos el 109 del Código Procesal Penal y ahí dice que el Ministerio Público y todos debemos de argumentar y demostrar nuestras aseveraciones en la audiencia, ¿verdad? Y debemos de ser claros y precisos en nuestras intervenciones y en nuestras peticiones. En este caso debemos de tomar en cuenta de que aquí el Ministerio Público no realiza ninguna petición. El Ministerio Público solo formula los cargos, nada más. Aquí no hace ninguna petición.
esperando a ver qué tiene la defensa, ¿verdad? A ver si logra revertir la postura que tiene el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público aquí solo formula los cargos, ¿ya? Indica el hecho en tiempo, lugar y modo, presenta los medios de investigación, hace un resumen argumentativo y demostrativo de lo que se extrae de esos medios de investigación y realiza el análisis jurídico de la tipificación. Hasta ahí nomás, ¿verdad? No pide nada. Esos son los cargos. Muchas gracias, señor juez. Y ahí el Ministerio Público termina. Estos son los cargos, ¿verdad? Y ahí es en donde usted debe de ser muy técnico, ¿verdad? Muy técnico. Aquí es en donde se escucha a un fiscal si realmente está claro en la teoría del delito, en el análisis probatorio, etcétera, ¿verdad? Porque esta intervención refleja mucho el nivel técnico jurídico con el que el fiscal está manejando el caso, ¿verdad? El domingo pasado estaba ahí revisando los canales de la televisión y le estaban haciendo una entrevista en razón y estado con el señor Dionisio Gutiérrez, ¿verdad? Independientemente de todo lo que se diga del programa y lo de este señor, yo creo que hay cosas que sí hay que ponerles atención con mucha objetividad, pero estaban entrevistando a la fiscal general y ella insistía mucho en la necesidad de que el Ministerio Público fuera técnico jurídico, ¿verdad? Y le hicieron una pregunta ahí. Vino don Dionisio, le preguntó: mire, doctora, y es cierto que usted, así en concreto, ¿verdad? Es cierto que usted anda ahí con líos con el fiscal de la FESI, ya no me recuerdo el nombre del ¿verdad? Famoso el. Y ella dijo que no, ¿verdad? Definitivamente dijo que no, que era una relación muy cordial, él era muy respetuoso, ella también, y que su relación era eminentemente profesional y las reuniones eran técnico-jurídicas, ¿verdad? Que eran especulaciones de redes sociales, etcétera. Entonces, por favor, veamos, pues, que en este caso hay que resaltar lo técnico-jurídico y aquí hay que hacer acopio de nuestros conocimientos en teoría del delito. Más adelante ustedes van a ver el tema de la teoría del caso, temas de la argumentación jurídica, de la oratoria forense, por ejemplo. Entonces hay que meter todo esto acá para sacar un buen producto y también del análisis probatorio, ¿verdad? Todo lo que es la teoría general de la prueba y la teoría de los medios de prueba en particular, ¿verdad? Bueno, entonces hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar por ahí y vamos a seguir con el procedimiento, ¿verdad? El juez le da la oportunidad al sindicado para que declare. Debemos de recordar, artículo 16 de la Constitución, dice que el sindicado no está obligado a declarar contra sí mismo ni en contra de sus parientes. También él tiene derecho a no declarar y que esa decisión no se le va a tomar en su contra, ¿verdad? Entonces, este es un derecho humano, es un derecho procesal, es un derecho eh, que se debe de observar en la primera declaración. Entonces el juez le advierte eso al sindicado, ¿verdad? Mire, si usted desea declarar, declara, si no, no. Si usted decide no declarar, eso no le va a perjudicar. Entonces le pregunta, ¿va usted a declarar? Entonces el sindicado va a decidir si sí o si no. Algo importante es que en términos técnicos jurídicos, la no declaración del sindicado debe de ser estratégica, ¿verdad? Debe de ser una decisión que debe tomar el sindicado de manera estratégica. No debe de ser producto de que como el defensor no sabe qué hacer o el defensor no ha leído las actuaciones o no tiene nada planificado, pues mejor es más fácil que no declare, ¿verdad? Entonces, eso no debe de ser así. Traten de no hacerlo porque esto les puede traer muchas complicaciones en los procesos. Para ser muy concretos, miren pues, por ejemplo, en los juzgados o tribunales de femicidio, cuando llega el sindicado y dice, es que yo iba para mi casa y me encontré unos amigos y pasé a la cantina y me tomé 2 cervezas, pero no iba a bolo. Entonces, miren, esa declaración del sindicado es una estigmatización así en términos reales, ¿verdad? Eso lo digo con mucha responsabilidad.
Porque en primer lugar, no le creen que fueron 2 o 3 cervezas. Eso no se les dice. Si entró a la cantina, tomó. Y si tomó, se emborrachó. Y llegó a la casa con sus tragos, violento, y agredió a la señora. Y pobrecita. Así que el hecho que él haya aceptado que se haya tomado los traguitos es suficiente como que para suponer todo lo demás, ¿verdad? Entonces, que el sindicato diga en una audiencia de violencia de género que se echó los traguitos, que no iba bolo cuando llegó a la casa y que no golpeó a la señora o que simplemente él no hizo nada, eso no se lo van a creer. Entonces, en ese caso, pues lo mejor es que no es que mienta, ¿verdad? Sino que se abstenga de declarar. Esa es una situación también que se ha discutido en el seno de los defensores, ¿verdad? Si el sindicato tiene derecho a mentir, ¿verdad? A mentir. Entonces, eso es algo que ha creado mucha polémica en el seno de los defensores públicos y pues que se presta a una discusión muy grande, ¿verdad? Pero el punto concreto al que quiero llegar es de que la decisión del sindicato de declarar o no declarar debe de ser estratégica para el tema de la defensa, ¿verdad? Es que lo que pasa es que el sindicato está escondiendo algo. Bueno, lo que sucede es de que es su derecho, es su derecho. Si él no quiere declarar, no quiere declarar. Y mientras ese derecho no cambie, él lo puede ejercer, ¿verdad? Ahora, lo que no dice la ley es, mire, usted tiene derecho hasta de mentir si quiere, ¿verdad? O sea, eso no lo dice. Pero, como le digo, eso es algo complicado. Y así podemos nosotros poner muchos otros ejemplos para tomar esa decisión. Entonces, cuando el sindicato, cuando el defensor le pregunta al sindicato, mire usted, ¿iba con los sábados o no iba con los sábados? Es que sí, me tomé un par de traguitos, entonces mejor no declare, porque de ahí todo lo demás no se lo van a creer. Bueno, entonces, por favor, veamos de que esta decisión del sindicato de declarar o no declarar, eh, este, depende de él, pero debe de ser estratégica. Y esa es la asesoría que le debe de dar el defensor. El defensor no es el que debe de decidir si el sindicato declara o no, ¿verdad? Es como el médico, ¿verdad? El médico le va a decir, mire, fíjese que yo le recomiendo que se opere, pero el que va a tomar la decisión si se somete a la cirugía es el paciente, no el médico, ¿verdad? Bueno, veamos por favor el número 8. El sindicato puede decir, no voy a declarar o me abstengo de declarar. Y entonces no declara ni se le somete a interrogatorio. Pero puede ser que el sindicato decida declarar y diga, sí, señor juez, yo voy a declarar. Entonces, si declara, debemos de recordar, buscamos ahí en el 83, 84 en adelante, el juez lo debe de amonestar para que diga o se conduzca con la verdad. Entonces, por favor, no confundamos entre amonestación y protesta, ¿verdad? La amonestación es una invitación que hace el juez al sindicato a que se conduzca con la verdad. Es una invitación. Y si el sindicato miente o falta la verdad, tampoco se le va a procesar por perjurio o falso testimonio, etc. En cambio, a los testigos y a los peritos, a ellos sí se les protesta y ellos están obligados a decir la verdad y a no esconder nada. Y si en caso ellos faltan a la verdad, entonces sí estarían incurriendo en el delito de falso testimonio, ¿verdad? Entonces, por favor, diferenciemos amonestación de protesta, ¿verdad? Amonestación es el acto por el cual el juez invita al sindicado que ha aceptado declarar a que se conduzca con la verdad. Y que en todo caso, si miente, pues eso no tiene ninguna consecuencia dentro del proceso, ni tampoco lo hace incurrir en delito, ¿verdad? Ahora, la protesta es el acto judicial por el cual el juez le advierte al testigo o al perito que deben de conducirse con la verdad y no deben de esconder nada. Y en caso de que falten a la verdad, estarían incurriendo en el delito de falso testimonio y se les iniciaría proceso penal en su contra, ¿verdad? Entonces, por favor, estos detallitos en la primera declaración hay que manejarlos. Bueno, hay muchos otros, ¿verdad? Pero estos creo que nos van a ir dando bastantes luces. Bueno, vamos a suponer que el sindicato sí aceptó declarar, ¿verdad? Y entonces él dice que sí, llegó a la cantina, que se sentó, pero que él nunca disparó. De ahí él se fue, tal vez pasó después, pero él se enteró hasta que lo detuvieron, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, pues, si el sindicato declara, pues se le da la oportunidad al Ministerio Público
para que interrogue. Aquí viene el interrogatorio, ¿verdad? Primero interroga la parte acusadora, el MP y el querellante, aunque ahí en la ley deja querellante de último, pero lo correcto es que primero interrogue las partes de cargo y de último la defensa, ¿verdad? Las preguntas deben de ser claras, precisas y deben de ser de buena fe, ¿verdad? Las preguntas no deben de ser capciosas, por ejemplo, preguntas tramposas que pretendan enredar al sindicado, ¿verdad? Por ejemplo, el sindicado dijo que llegó a la cantina, se sentó, se tomó unas cervezas y se fue, que él no vio nada ni le disparó a nadie. Entonces viene el fiscal y le pregunta, pero usted cuando le disparó al sindicado lo hizo con la mano derecha o con la mano izquierda. Entonces ahí le está haciendo una pregunta capciosa porque lo está enredando, porque el sindicado no ha aceptado que disparó y si dice que fue con la derecha, pues lógicamente él dice que él fue el que disparó. Entonces es una pregunta bastante capciosa, ¿verdad? Las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren las respuestas, sugestivas, que sugieren las respuestas. Por ejemplo, ¿verdad que usted fue el que disparó? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, esas son preguntas sugestivas. Y las preguntas que se instan perentoriamente, es decir, perentorias, quiere decir de que se cortan, se cortan. ¿Qué fue lo que hizo usted cuando llegó a la cantina, señor sindicado? Pues cuando yo llegué a la cantina y vio el sindicado, gracias, gracias. O sea que lo vio, o sea que usted fue el que le disparó, va, gracias. Viene el señor juez, él ya aceptó que él fue el que llegó a la cantina y que le disparó. Entonces lo corta. Entonces el defensor o objeción, él no ha terminado de responder toda la pregunta o lo instó perentoriamente, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede hacer el fiscal, porque el defensor también puede dirigir preguntas capciosas, sugestivas o bien impertinentes, ¿verdad? Bueno, entonces se interroga al sindicado, el juez modera ese interrogatorio de tal manera de que realmente sea un interrogatorio que sea útil y pertinente, ¿verdad? Yo lo que les aconsejo es que cuando interroguen, pues hay dos técnicas de interrogatorio muy famosas, ¿verdad? Las más conocidas, ¿verdad? Porque hay muchas técnicas, pero dos son en las que yo confío, ¿verdad? Y se las comparto. La primera es que cuando uno empieza y está nervioso y uno, pues, son las primeras audiencias, pues se hace una batería de preguntas, ¿verdad? Se escriben las preguntas, ¿verdad? La primera pregunta que va a hacer esto. Entonces lleva usted sus 20 preguntas escritas, ¿verdad? Y así las va dirigiendo. Pero este método tiene la ventaja que usted ya lleva preparadas sus preguntas y difícilmente se va a equivocar porque solo las va marcando, ya las lleva escritas. El problema con este método es que es un poco difícil prever qué es lo que va a declarar el sindicado, uno, ¿verdad? Y dos, es que cuando la respuesta no es la que se espera y la siguiente pregunta que yo escribí no es coherente con la línea de respuestas, entonces se pierde el interrogatorio y entonces se desbarata todo. Y entonces ya no se puede seguir interrogando, ¿verdad? Entonces, como todo en este mundo, este modelo tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Si en caso se siente nervioso en sus primeros interrogatorios o sus primeras audiencias, pues utilice este método, ¿verdad? Pero el otro método que es el que finalmente debe desarrollar es el método de interrogatorio con base a objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, usted plantea los objetivos del interrogatorio y conforme a los objetivos usted va formulando las preguntas. Entonces aquí sí debe de tener la habilidad para formular preguntas así muy rápidamente, ¿verdad? Y lo otro es que también eh, debe de a veces retirar las preguntas o a veces le van a objetar las preguntas. Pero usted debe de seguir el interrogatorio sin perder el ojo del objetivo, ¿verdad? Este método tiene la desventaja que para los que sienten temor todavía en el interrogatorio, pues no mucho les funciona porque no tienen esa habilidad, ¿verdad?
pero tiene la ventaja de que es mucho más efectivo porque cuando ya se tiene habilidad, uno va cambiando la forma de las preguntas y va manejando el interrogatorio sin necesidad de que uno sienta que queda cortado, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver que el auxiliar fiscal en la primera declaración se fija los siguientes objetivos del interrogatorio. Primeramente, el auxiliar fiscal dice, bueno, tengo como objetivo demostrar de la declaración del sindicado que el sindicado era enemigo de la víctima. Ese era mi primer objetivo. Segundo objetivo es de que el sindicado estuvo en la cantina. Y el tercer objetivo es que el sindicado tiene arma de fuego y sabe manejar arma de fuego. Entonces tiene 3 objetivos, ¿verdad? Entonces el primer objetivo es que, por ejemplo, que el sindicado tenía enemistad con la víctima. Entonces, ¿qué es lo que le va a preguntar? Señor sindicado, ¿usted conocía a la víctima, el señor fulano de tal? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo que lo conocía? Pues hace muchos años. Bueno. ¿Y qué tipo de relación tenía con él? Pues fíjate que jugábamos en el fútbol ahí en Minerva. Ah, bueno, y empieza, ¿verdad? ¿Y tuvo usted algún problema alguna vez con él? ¿Y cómo se llevaba con él? ¿Usted era amigo de él o se llevaban bien, etcétera? Entonces, va buscando las preguntas más adecuadas en torno a ese objetivo, ¿verdad? De ahí vamos con el segundo objetivo. El día tal, ¿qué fue lo que hizo usted a tal hora? Pues mire, yo estuve en la cantina. Ah, bueno. ¿Y usted vio al señor fulano de tal ahí en la cantina? ¿Sí lo saludó? No. ¿Por qué? Porque estamos peleados, etcétera. Entonces se empieza ya. Y mire, ¿y usted sabe de armas de fuego? ¿Y por qué sabe usted de armas de fuego? Es que estuve en el ejército, estuve en la policía o soy caibil. Entonces, imagínese, ¿verdad? Entonces, los objetivos ayudan mucho a que uno vaya formando el interrogatorio, pero sí hay que tener cierta habilidad, ¿verdad? Obviamente los interrogatorios no son sencillos, ¿verdad? Porque bueno, aquí en academia uno hace y deshace y pone los ejemplos más fáciles, ¿verdad? Pero allá en el debate ya las cosas son difíciles porque allá ya la realidad y cuesta, ¿verdad? Cuesta, especialmente, por ejemplo, interrogar a un testigo que uno llevó. Si yo soy defensor y llevo a un testigo que yo propuse, sencillo, ¿verdad? Pero interrogar a un testigo del MP o que el MP interrogue a un testigo de la defensa, eso es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero de eso se trata, ¿verdad? Ese es el reto de la profesión, ¿verdad? Bueno, y ustedes así van a encontrar una serie de estrategias, de métodos para poder interrogar, ¿verdad? Pero así rápidamente, rapidito, les recomiendo esos 2, ¿verdad? Para que ya vayan teniendo la idea. Bueno, seguimos, sí, paramos, no, ya vamos avanzando, estamos llegando a la mitad de nuestra sesión. Pronunciamiento de las partes. Luego de que el sindicado ha declarado y ha sido sometido a interrogatorio, las partes se deben de pronunciar. Se deben de pronunciar acerca del auto de procesamiento. Ese es el primer momento en el que el sindicado puede quedar libre de los cargos por el momento, ¿verdad? O bien puede quedar, como diría Chayán, atado a tu amor, ¿verdad? Es decir, atado al proceso, ¿ya? Entonces, veamos, por favor, que en este caso, como normalmente sucede, el Ministerio Público se pronuncia con base en el 109, demostrando y argumentando su petición y solicita que el sindicado sea ligado al proceso, que sea ligado al proceso formalmente, ¿verdad? Eso quiere decir que la orden de aprehensión, la citación o la misma primera declaración no implican una atadura del sindicado, así una atadura formal. Pero el auto de procesamiento sí, porque eso quiere decir que el juez considera que sí hay algunos indicios que lo hacen creer que el sindicado pudo haber cometido el delito, o sea que la sospecha ya es un poquito más fuerte, ¿verdad? Es más fuerte. Entonces ya no solo lo cree el MP, sino que ahora también el juez. Entonces ahí ya
se le complica al sindicado. Entonces, normalmente el Ministerio Público plantea su pronunciamiento reiterando la intimación, o si hay otros elementos los puede agregar, y solicitando que se ligue el proceso al sindicado. Y aquí es algo muy importante porque el Ministerio Público define por qué delito, ¿verdad? ¿Por qué delito? Por homicidio, por asesinato, por robo, por hurto, por comercio, tráfico, almacenamiento ilícito, etc. Entonces aquí el Ministerio Público vuelve a hacer una labor de tipificación, ¿verdad? Una labor de apreciación de los medios de investigación y también de reconstrucción de la verdad. Y aquí sí el Ministerio Público solicita al final que se ligue al proceso al sindicado, que se dicte autoprocesamiento por el delito tal, ¿verdad? Y ahí hace todo su razonamiento. Bueno, ustedes van a llevar un curso en el posgrado que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica. Y ahí van a encontrar varias teorías, ¿verdad? Van a encontrar la teoría de varios españoles, europeos, que nos dicen cómo debiera de ser la argumentación, ¿verdad? Yo siento que a veces se pierde un poco, pero son teorías, ¿verdad? Que son reconocidas en el ámbito jurídico para poder armar argumentos, ¿verdad? Bueno, el punto concreto es de que el Ministerio Público, pues normalmente va a solicitar que se ligue el proceso, que se dicte autoprocesamiento y que se le ligue por el delito de homicidio, asesinato, etcétera, ¿verdad? Esto lo tenemos en el 320, 320, 321 y 322 del Código Procesal Penal, del Código Procesal Penal, ¿ya? Bueno, lógicamente, si hay querellante, pues se va a adherir a lo que diga el Ministerio Público, es lo que normalmente sucede. Y la defensa, pues aquí ya va a depender de la estrategia de defensa que haya diseñado el defensor, ¿verdad? Aquí eso va a depender mucho de... Por ejemplo, lo que se esperaría es una defensa muy radical en donde el defensor pida la falta de mérito, ¿verdad? La falta de mérito, 272 del procesal penal. El defensor puede pedirle al juez que el juez decida en que declare la falta de mérito. Esto puede ser por muchas razones. Puede ser porque exista detención ilegal, puede ser que porque no hayan medios suficientes para demostrar los hechos que formula el MP, puede ser que no exista el hecho según el defensor, puede ser de que el hecho no constituya el delito que diga el MP. Entonces aquí vamos sobre los elementos negativos del delito. Ahí podemos encontrar... Bueno, vamos a ver, compañeros, para que aquí la competencia nos está boicoteando, pero no le vamos a dar gusto. Vamos a ver dónde dejamos nuestra diapositiva, porque hasta la diapositiva se está llevando la competencia.
Bueno, entonces, compañeritos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Ah, va. Sí, licenciado. Bueno, disculpen, ¿oyeron? Entonces, veamos, por favor, que la falta de mérito puede ser solicitada por diversas razones. Y aquí vamos a, como defensores, a buscar, por ejemplo, los elementos negativos del delito para ver si el juez considera que pueden ser aplicables, ¿verdad? A veces los jueces no entran a conocer con mucha profundidad los elementos de defensa porque pues consideran que la fase de investigación pues no es para eso, sino que eso se debe hacer hasta en el debate, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de el criterio de los jueces. Ahora, veamos, por favor, que la falta de mérito que se solicita tiene algunos efectos, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a ver más adelante. 272 del procesal penal. Entonces, el Ministerio Público solicita el auto de procesamiento por el delito de asesinato. La defensa solicita la falta de mérito y la libertad del sindicado. Entonces, el juez es el que va a decidir. Entonces, el juez debe de dictar un auto. Si el juez considera que el Ministerio Público tiene razón, entonces el juez va a dictar auto de procesamiento, 320, 321, 322 del procesal penal. Ahora, si el juez considera que la defensa tiene la razón o hay algo que la defensa no dijo, pero que el juez advierte a favor del sindicado, el juez puede dictar el auto de falta de mérito y ordenar la libertad del sindicado. Entonces, si el juez dicta la falta de mérito, lo hace en un auto y ordena la libertad del sindicado, ¿ya? Entonces, vamos a salir de una vez de la falta de mérito y vamos a ver que la falta de mérito únicamente implica de que por ese momento el juez considera que el Ministerio Público no cuenta con los elementos suficientes para lograr una vinculación procesal. Eso es lo que implica la falta de mérito. La falta de mérito no implica de que es una absolución o es un sobreseimiento o que el proceso ya se cerró definitivamente. Eso no implica la falta de mérito. La falta de mérito implica de que el juez considera que a ese momento, con lo que tiene a la vista, el Ministerio Público no tiene los suficientes elementos de medios de investigación, hechos y derecho para lograr la vinculación del sindicado al proceso, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la falta de mérito no cierra el proceso. El Ministerio Público puede seguir investigando y si haya nuevos elementos de investigación, de hecho y de derecho, pues puede intentar nuevamente la persecución penal, ¿verdad? Entonces, por favor, dimensionemos adecuadamente los efectos de la falta de mérito. Entonces, aquí en el número 10 encontramos de que el juez puede dictar la falta de mérito y notifica. Bueno, pero vamos a suponer que el juez dicta auto de procesamiento. Entonces, por favor, revisemos el 320, 321 y 322. Por el auto de procesamiento, el juez vincula formalmente al proceso. El juez define el hecho por el que el sindicado va a seguir siendo procesado y también el delito. Vamos a suponer que el Ministerio Público le intimó al sindicado que el día tal a tal hora ingresó a la casa de la víctima sin autorización.
que golpeó a la víctima, la ultrajó sexualmente y que se robó 10,000 quetzales que habían ahí en una gaveta. Entonces el Ministerio Público le dice al juez, señor juez, ese es el hecho y tenemos tales medios de investigación y vincúlelo por allanamiento, por violación y por robo. Pero viene el juez y dice, bueno, yo sí creo que él entró a la casa sin autorización, que golpeó a la víctima y que la ultrajó. Pero no creo por el momento que él se haya llevado los 10,000 quetzales. Entonces el juez dice que dicta autoprocesamiento porque ingresó a la casa y porque ultrajó a la víctima, pero no por haberse llevado el dinero, porque de eso no hay medios de investigación. Entonces, el juez únicamente liga proceso por allanamiento y violación, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es de que el juez es el que finalmente decide qué va a pasar con el sindicado en el auto de procesamiento o falta de mérito, ¿verdad? Por el auto de procesamiento, el proceso continúa. El proceso continúa. La falta de mérito lo detiene en tanto el Ministerio Público no haya nuevos medios de investigación o no varíen las circunstancias que motivaron la falta de mérito. Lo mismo que pasa con la desestimación en el artículo 310 del procesal penal, ¿verdad? A mí me parece que tal vez los compañeros que trabajan en el MP debieran de replantear ese relajo que se arma en la desestimación y el 108, si no estoy mal, del procesal penal, que es un procedimiento inicial en el MP en donde creo que es más complejo que la fase de investigación y eso no debe de pasar. A mí me parece que se debiera de simplificar ese procedimiento, pero bueno, eso podría quedar en un tema de tesis y creo que los autorizados aquí son los compañeritos que trabajan en el MP, ¿verdad? Bueno, ahora veamos entonces si el juez dicta auto de procesamiento, entonces ahora el juez obligatoriamente debe de dictar auto de medida de coerción. El auto de procesamiento tiene efectos jurídicos en el sentido de que el sindicado queda ligado formalmente al proceso, con ciertos efectos que están ahí en el 320, 321. Pero ¿qué va a pasar con el sindicado? Porque él está ante el juez, está ante el juez. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a ir a su casa o qué va a hacer el sindicado? Entonces, el sindicado debe definir su situación material. La situación jurídica ya está definida. Fue ligado a procesos, se le dedicó autoprocesamiento y por el delito de asesinato. Pero ¿qué va a hacer él? ¿Se va a ir a su casa, medida sustitutiva o se va a ir preso? ¿Qué va a quedar? Entonces, el juez debe de decidir qué medida de coerción le va a aplicar. Debemos de recordar que las medidas de coerción son medidas que le sirven al juez o que se utilizan en el proceso para asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Para asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Entonces, ese es el único objetivo, ¿verdad? El objetivo de las medidas de coerción como la prisión preventiva, la imposición de una fianza, el arresto domiciliario, no es una pena adelantada, ¿ya? Sino que es simplemente asegurar la presencia del sindicado en el proceso, especialmente en el proceso penal, en donde la presencia del sindicado es fundamental, ¿verdad? En donde la presencia del sindicado es fundamental. Entonces, por favor, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. El juez debe dictar auto de medidas de coerción, pero antes va a escuchar al fiscal, al querellante si hay, y al defensor. Entonces, lógicamente, normalmente el MP pide la medida de coerción más drástica, ¿verdad? Y la defensa pide la más leve, por dar una idea, ¿verdad? El Ministerio Público puede pedir prisión preventiva o puede pedir una medida sustitutiva algo fuerte, como por ejemplo una caución económica un poco elevada, ¿verdad? Si es que el delito lo permite. Y el defensor pues siempre va a querer una medida sustitutiva en donde el sindicado no pague
y en donde esté lo más libre posible, ¿verdad? Un arresto domiciliario sin vigilancia, por decirles algo. Entonces, esos son los extremos, ¿verdad? Y por decir algo así muy extremo, pero también no siempre se da así, ¿verdad? Entonces, el juez va a decidir qué medida de coerción va a aplicar para asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Pero miren, pues, esta decisión que el juez va a tomar depende del delito por el que se vinculó al sindicado al proceso. Eso es importantísimo. Por eso es de que hay que pelear bien el auto de procesamiento. Entonces, la medida de coerción va a depender del tipo penal por el que el juez ligó al sindicado al proceso. Uno. También va a depender de las circunstancias propias del proceso en cuanto a el peligro de fuga y el peligro para la obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, esos tres aspectos, el delito del autoprocesamiento, peligro de fuga y peligro para la obstaculización de la averiguación de la verdad, son los que inciden directamente en la decisión del juez. Y entonces ahí es en donde el MP debe de recalcar si es que quiere una prisión preventiva, o el defensor si es que pretende una medida sustitutiva lo más favorable posible y la libertad de su cliente. Entonces, ya vamos a ver este cuadrito que tenemos por acá. Hay delitos por los cuales el juez obligatoriamente debe de dictar prisión preventiva. Ahí no hay para dónde. El juez, hay delitos por los cuales debe de dictar prisión preventiva. Como por ejemplo, veamos el artículo 264 del Código Procesal Penal, los delitos más graves, ¿verdad? Asesinato, homicidio, violación agravada, narcotráfico. Esos delitos, por esos delitos, el juez automáticamente, no obstante lo que digan las partes, debe dictar prisión preventiva. Esos son los delitos más graves, ¿verdad? Pero en otros delitos que no son de esos graves, puede dictar medidas sustitutivas, ¿verdad? Y eso depende mucho de las circunstancias que evalúe el juez. Pero también hay que tener cuidado porque por un delito leve, el juez puede dictar prisión preventiva. Y ya les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el juez es el que finalmente, el que decide si el sindicado queda bajo prisión preventiva y va a la cárcel preventivamente, o bien si el sindicado pues goza de una medida sustitutiva y al cumplirla pues queda libre, ¿verdad? Y sigue la investigación, él sigue ligado a proceso, pero todavía el principal sospechoso, ¿verdad? Bueno, esto es un poquito más complejo, ¿verdad? Y por eso aquí les tengo un pequeño cuadrito que les voy a compartir en cuanto bueno, esto se me está complicando acá. Les despliega no les despliega bueno, no sé esto. Cuestiones de la informática, pero bueno, vamos a llamar al técnico para que nos venga a decir cómo está esto por acá. Vamos a ver aquí. Sí, aquí hay un poquito de problemas, pero bueno. Aquí estamos preparados para todo. Entonces vamos a ver este pequeño cuadrito donde tenemos mayores detalles del auto de procesamiento. Sí logran ver el cuadrito donde dice aplicación de medidas de coerción en la primera declaración en el procedimiento común penal. ¿Sí lo logran ver? Sí, licenciado.
o están descansando mucho. Bueno, entonces miren, pues, vamos a ver lo siguiente. El juez va a dictar auto de procesamiento. El antecedente del auto de procesamiento es el procedimiento previo dentro de la primera declaración, ¿verdad? Definición de auto de procesamiento. El auto de procesamiento es la resolución fundada o motivada que el juez dicta conforme a la ley y en donde decide ligar al proceso al sindicado, dictarle auto de procesamiento por algún delito específicamente, ¿verdad? Con los efectos respectivos, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? Ligar formalmente al proceso y reiterarle los derechos que puede ejercer durante el proceso. Requisitos 320, 321, 322 del Código Procesal Penal, 11 bis del Procesal Penal, 141 al 143 de la Ley del Organismo Judicial. Efectos, ahí aparece en el Código Procesal Penal, por favor, ese es su cuadrito, me lo llena, ¿verdad? Artículos 320, los que ya les dije. Bueno, ahora el juez, si dictó autoprocesamiento, obligatoriamente debe de dictar auto de medidas de coerción. Antecedente del auto de medida de coerción, auto de procesamiento. Si no hay autoprocesamiento, no puede haber auto de medidas de coerción. Definición es la resolución por la cual el juez impone una medida de coerción, prisión preventiva o medida sustitutiva para asegurar la presencia del sindicado en el proceso, ¿ya? Fin, asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Requisitos, pues ahí lo tenemos en el 264, 262 y 263 del Procesal Penal. Efectos, asegurar la presencia física del sindicado en el proceso. Artículos ya los vimos. Bueno, entonces esto, por favor, hay que trabajar. Hay que trabajar, ¿verdad? Bueno. Y entonces aquí es donde vienen algunas variantes. Estas son de las variantes más importantes. Si el juez dicta, esto es muy importante porque se los pueden plantear en el examen, que ustedes lo resuelvan, ¿verdad? Si el juez dicta auto de procesamiento por un delito grave de los que están en el 264, como asesinato, secuestro, etcétera, o narcotráfico, etcétera, la ley dice que hay prohibición para la aplicación de medidas sustitutivas. Entonces el juez, no obstante lo que diga el MP o la defensa, inclusive a veces la defensa ya ni se pronuncia, el juez debe de dictar prisión preventiva, auto de prisión preventiva. Por favor, veamos el 1314 de la Constitución, 259 del Procesal Penal, ahí está el auto de prisión preventiva. Entonces aquí es en automático, en automático. Si lo ligaron por asesinato, habla el MP, habla la defensa, independientemente de lo que digan, el juez automáticamente aplica prisión preventiva y se va preso, ¿ya? Ahí se queda preventivamente guardando prisión, ¿verdad? Bueno, ahora veamos las otras posibilidades. Si no es un delito grave de los que aparecen en el 264, como por ejemplo robo, hurto, allanamiento, lesiones, por decirles algunos delitos así muy leves, ¿verdad? Si es un delito que no es grave, un requisito, no hay peligro de fuga y no hay peligro para la obstaculización de la averiguación de la verdad, 262 y 263, entonces el juez aplica una medida o varias medidas sustitutivas y ordena la libertad, ¿ya? Medida sustitutiva, y esto es por lo que vamos los defensores, ¿verdad? Medida sustitutiva más libertad, ¿ya? Entonces vamos a suponer que el juez dictó autoprocesamiento por el delito de lesiones leves. Entonces, debe de aplicar medida sustitutiva, pero lo confirma indicando, no hay peligro de fuga porque el señor, pues, es maestro, trabaja, tiene su plaza presupuestaria, es como se va a fugar por un problemita sencillo. No hay peligro para la obstaculización de la averiguación de la verdad porque fue una feria, el sindicado vive en Cobán y la víctima vive en Panzós, no tiene mucha relación. Entonces el juez le puede imponer una o varias medidas sustitutivas. Le puede imponer, veamos el 264, arresto domiciliario, obligación de presentarse periódicamente, etcétera, ¿verdad? Y ordena su libertad. Entonces, si el sindicado, pues, se compromete obliga a cumplir esas medidas, pues,
ordena su libertad, él sigue ligado a procesos, sigue investigado, pero libre, ¿verdad? En su casita, en su trabajo, ¿verdad? Ahora veamos la otra posibilidad. Puede ser que el delito sea de esos leves, ¿verdad? Como el que dije, ¿verdad? Lesiones leves, lesiones graves, puede ser inclusive robo, hurto, y él tenga derecho a las medidas sustitutivas. Pero en ese caso puede ser que haya peligro de fuga. Si hay peligro de fuga, prisión preventiva. Perdón. O si hay, perdón, si hay peligro para la obstaculización de la averiguación de la verdad, prisión preventiva. Les voy a poner unos ejemplos para que tengan claridad en esto. Hace algunos años, un par de años, defendía un patojo, ¿verdad? Pero como de 20 años, que venía de una de las hermanas repúblicas de Centroamérica. Y estaba por acá en Cobán y se echó los traguitos y se peleó con un cobanero y lo golpeó. Total que lo detuvo la policía y lo llevó preso, ¿verdad? Pues yo le dije que no declarar, etcétera, ¿verdad? Pero como era algo necio. El punto está de que el juez lo ligó al proceso por lesiones leves. Y él tenía derecho a medidas sustitutivas y a quedar libre, a una caución económica, sin mucho, ¿verdad? Pero él necio declaró, ¿verdad? Y él, miren pues lo que declaró. Él dice, es que yo aquí vine a Guatemala hace una semana y yo solo estoy de paso. Yo voy para el norte, si aquí a mí no me interesa Guatemala. Guatemala ahí nos empezó a insultar a los guatemaltecos, ¿verdad? Y además yo no le pegué a él fue el que me provocó, estábamos con los tragos. Entonces vino el Ministerio Público y ahí se agarró. Miren, el señor juez, es lesiones leves, pero solo al salir de aquí se va a ir para los Estados Unidos. Así que hay peligro de fuga. Y el juez le dijo, sí, tiene razón. Por lesiones leves le dictó prisión preventiva. Por darles un ejemplo, ¿verdad? Ahí hay peligro de fuga. Ahora veamos otro caso. Obstaculización para la averiguación de la verdad. En femicidio. Por el delito de violencia en contra de la mujer, el sindicado tiene derecho a la... Tiene derecho a la libertad si es ligado por violencia en contra de la mujer. Pero como son necios algunos sindicatos, ¿verdad? Y resulta que la policía puso ahí en la prevención policial que el sindicado cuando fue detenido dijo que iba a regresar a su casa y que le iba a pegar a su mujer y a sus hijos por haberlo denunciado. Y en la primera declaración lo repite. Entonces viene el juez y dice, bueno, por violencia contra la mujer tiene derecho a una medida sustitutiva, pero hay peligro para la sustitución de la verdad, porque al salir de aquí se va a ir a su casa, va a ir a amenazar a la señora ya no va a ir al MP ni los hijos y entonces va a haber impunidad. Así que por peligro de fuga, prisión preventiva. Entonces se quedan presos. Entonces, por favor, por eso les digo, la decisión que si el juez va a dictar prisión preventiva o medidas sustitutivas, va a depender del delito por el que lo ligó finalmente al proceso, del peligro de fuga y del peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Bueno, en relación a esto hay mucho más, pero vamos a seguir avanzando otro poquito, ¿verdad? Ahora veamos, por favor, que hay otros casos un poquito sui generis, o hay estos casos que son un poquito variados en cuanto a la forma en la que los jueces resuelven, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos en los que el sindicado está detenido, ¿verdad? Y se le aplica medidas sustitutivas, pero entre ellas se le aplica la caución económica. Entonces, algunos jueces, por ejemplo, si la persona está detenida y le imponen una caución económica de 5,000 quetzales, por ejemplo, por portación de armas, ilegal de armas, de fuego, le ponen una caución económica y mientras no pague la caución, no sale preso, ¿ya? Y hay otros jueces que son un poquito más garantistas, como se dice en la doctrina, tienen una opinión diferente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso número 4, si deposita la caución, sale libre. Si no deposita la caución, se queda bajo encarcelamiento, ¿verdad? Ahora, si
Si el juez dicta caución económica o le impone caución económica, hay algunos jueces que pues son garantistas en ese sentido y dice, mire, le doy 3 días para que deposite la caución. En 3 días. Usted queda libre ahorita, pero tiene 3 días para depositar la caución. Si usted deposita la caución, sigue libre. Pero si no deposita la caución, le dicto prisión preventiva. Y entonces, este es otro criterio que manejan también los jueces, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿qué es lo importante de esto? Recuérdense que si es fiscal y llega a la fisca, como dicen los compañeros de la fisca, de la fiscalía, ¿verdad? ¿Y qué tal te fue en el caso? Quitaron la falta de mérito. ¿Qué? Falta de mérito y asesinato, es narcotráfico, ¿cómo vas a creer? Y entonces eso es complicado, ¿verdad? Y empiezan las investigaciones y eso se puede complicar. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y el defensor que ha ofrecido a su cliente la libertad, ¿verdad? Pues es algo lógico. Entonces, el juez al final decide y pues hay que respetar su decisión o impugnarla si es que uno no está de acuerdo, pero las partes, ahí debemos de tener cuidado para manejar este tema, ¿verdad? En la práctica. Ahora en el examen técnico profesional, el examinador nos puede poner estos ejemplos, estas variantes, y que nosotros decidamos qué debe de resolver el juez, si prisión preventiva, caución económica o alguna medida sustitutiva, si se va a obtener la libertad o no. Entonces ahí es en donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Analicémoslo despacito y si hay dudas, pues las pueden plantear o más adelante, porque este tema es importante, ¿verdad? De la decisión judicial. Bueno, entonces, regresemos a nuestra diapositiva original y vamos a encontrar que el juez ya decidió, ¿verdad? El juez ya decidió. Entonces, veamos que el juez ya decidió y entonces el juez fija plazo para finalizar la investigación. Le fija un plazo al MP. Recuérdense que la justicia debe ser pronta y cumplida, constitución política, y el sindicado debe ser juzgado en un plazo razonable. El juez señala de una vez la audiencia de la fase intermedia, acá, porque fijo va a haber fase intermedia. A mí me parece que fue una reforma muy buena, y el juez cierra la audiencia. Entonces, si ordenó la libertad del sindicado, pues le manda un oficio ahí al sistema penitenciario para que lo deje libre. En mi opinión, debiera dejarlo libre de una vez en la audiencia, ¿verdad? Pero en Guatemala todavía estamos atrasados en ese sentido. Y si queda preso o detenido, queda sujeto al juzgado y pues se va preso, ¿verdad? Baja ya, en el caso de Cobán, a la cárcel de hombres o a la cárcel de mujeres. Y la audiencia termina. Entonces empieza a correr el plazo que el juez fijó para finalizar la investigación. Ese plazo, el criterio es que si el sindicado quedó preso, pues el plazo debe de ser no mayor a 3 meses. Normalmente los jueces fijan entre 2 y 3 meses, ¿verdad? Si está presa la persona. Ahora, si está libre, fija entre 4 y 6, porque la persona está libre, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de lo que pida el Ministerio Público en la audiencia y la defensa y las razones que tengan y lo que decida el juez y la naturaleza del caso, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, el Ministerio Público debiera más o menos indicar qué medios de investigación más pretende incorporar y de esa manera, pues, hacer la evaluación del plazo, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, pues, solo se le pregunta qué plazo piden y como que lo dejan más al cálculo que a un criterio racional, ¿verdad? Pero también la defensa a veces incurre en la misma situación, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de ir mejorando, ¿verdad? Todos. La responsabilidad de la justicia no solo es del MP ni del juez, sino que también de los defensores y de los abogados querellantes. Entonces, todos debemos de ir mejorando eso. Bueno, entonces, el punto está de que estamos ya en el plazo de vencimiento de investigación. Aquí pueden suceder muchas cosas. Todo depende del interés de las partes,
de la actividad que realicen las partes, del diligenciamiento que realicen las partes en el proceso, también depende de la naturaleza del caso y de la estrategia del manejo del litigio, ¿verdad? Entonces recuérdense que los abogados, tanto los fiscales, los defensores, los abogados de los querellantes deben de ser estratégicos. Eso es a lo que se le conoce como estrategia de litigio. Si hay que litigar con estrategia de litigio, ¿verdad? Pero también se puede litigar con un litigio estratégico, que es diferente. Esto es algo que ustedes van a estudiar con mayores detalles en su posgrado, ¿verdad? En el curso de estrategias de litigación. Pues de repente, si Dios así lo permite, nos miramos por ahí. El punto concreto es de que el manejo del caso ya va a depender de los abogados, ¿verdad? Los abogados somos los que debemos de decidir por dónde vamos a manejar el caso. Yo siempre comparo la estrategia que va a utilizar un abogado con un técnico de fútbol, ¿verdad? No sé si vieron pues en las redes sociales que empezaron a criticar a nuestro técnico nacional, a nuestro paisano, don Amarini Villatoro, de que debía de mejorar la estrategia técnica, que ahí como que no plantó bien a la selección y etcétera, ¿verdad? Hasta de Europa le vinieron los comentarios. Entonces, el punto concreto es de que el técnico es estratégico, ¿verdad? Y ahí con los compañeros de ahí del equipo de la U de Minero, pues yo he aprendido un poquito de fútbol y a veces decían, no, juguemos línea de tres. Y decía, ¿qué será la línea de tres, man? Yo le dije yo a los ex profesionales que nos ayudan ahí con el equipo, mire usted, ¿qué es la línea de tres? No, mire, que línea de tres, y me empezaron, mire, que línea de cuatro, que a la no sé, que a la segunda, que a la no sé qué, Jesús María, y a tomar nota, ¿verdad? A ver qué había ahí, pues ahí con los años ya, y entre celebración y todo, pues ahí fuimos aprendiendo un poquito, y pues ahora por lo menos ya no estoy tan perdido, ¿verdad? Pero el técnico debe ser muy estratégico, debe ser muy estratégico, y el abogado igualmente, ¿verdad? Pero eso ya depende de otros ingredientes. Bueno, entonces, en la etapa de investigación, ya en este plazo que el juez otorgó, porque la audiencia está señalada, pueden suceder muchas cosas. Dentro de las que pueden suceder están estas, ¿verdad? El MP puede complementar los medios de investigación o recabar nuevos. Esto ocurre mucho con los medios de investigación de naturaleza pericial. Los medios de investigación de naturaleza pericial a veces tardan un poco ahí en el INACIF, entonces a veces no se cuenta con ellos en la primera declaración, entonces se espera hasta después de la primera declaración recibir las respuestas o bien diligenciar, ¿verdad? El ADN, temas de planimetría, pero más que planimetría, lo de las armas, ¿cómo se llama? Balística, etcétera, ¿verdad? Y ahora, como lo vimos, tantos peritajes que el MP tiene, hasta ahora tiene hasta el cotejo de voz, ¿verdad? Que es un peritaje bien interesante, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito del derecho penal y el procesal penal, que es muy dinámico, ¿va? Siempre hay cosas nuevas. Yo realmente no he sentido estos 20 años en el Instituto de la Defensa Pública Penal, los 22, 23 años de ejercicio profesional, es muy dinámico, ¿verdad? Entonces, veamos de que el Ministerio Público puede seguir investigando, fortaleciendo la investigación que ya tiene, ya sea complementando lo que ya tiene o nuevos, ¿verdad? Ahí hay libertad siempre bajo las reglas probatorias que ya vimos, ¿verdad? Objetividad, utilidad, necesidad, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero la defensa, ya vamos llegando a la parte final. Ya digan que les pongan los camarones ahí, el cevichón Pérez y también las respectivas, ¿verdad? Para ya abrir el fin de semana oficialmente a partir de la 1 de la tarde. Bueno, entonces veamos, por favor, que la defensa también puede proponer medios de investigación que puedan ayudar a su situación, ¿verdad? Entonces veamos el 315, ahí está el procedimiento. Entonces el defensor debe de ir ya al Ministerio Público, a la fisca, y pues proponer con un memorialito los medios de investigación, que escuchen a sus testigos, que realicen tales medios de investigación, etcétera, ¿verdad? Y bueno, el fiscal va a evaluar si esos medios de investigación pueden ser útiles y pertinentes. Si son útiles y pertinentes, pues los va a diligenciar. Y si no, pues le va a decir, mire, señor defensor, yo sé que eso no nos va a servir para nada, así que no lo vamos a diligenciar. En mi opinión, debe haber una resolución muy formal por parte del MP, ¿no? Pero si el fiscal no quiere o se hace el desentendido, por ahí va manejando un poquito
la indiferencia, entonces el defensor puede ir con el juez y decirle, mire, señor juez, fíjese que yo voy a la fiscalía y les dije que escucharan a mis testigos y no me han respondido, no quieren y mío, no tienen razón. Entonces el juez va en una audiencia a evaluar la situación y es el que va a decidir, el juez de primera instancia, si el que dictó el autoprocesamiento, ¿verdad? Si procede a realizar los medios de investigación. Ojo que el juez le va a ordenar al Ministerio Público para que realice los medios de investigación si los considera procedentes. Ahora, si no, pues simplemente le dice, mire, señor defensor, esos medios de investigación no son útiles ni pertinentes, así que no los vamos a diligenciar. Entonces veamos también que el defensor tiene esa posibilidad. ¿Y por qué el juez? Porque debemos de recordar que el juez en la etapa investigación ejerce varias funciones. En primer lugar, es garante de los derechos de los ciudadanos y del sindicato, ¿verdad? Pero también ejerce control sobre la actividad de investigación que realiza el Ministerio Público. La verdad, pues hay que reconocer de que en Guatemala, el Estado de Guatemala no le tiene absoluta confianza al MP. Por eso es de que el juez lo controla, ¿verdad? Y el Ministerio Público pues debiera de tener toda la libertad para investigar, pero no la tiene, en Guatemala no la tiene, porque hay algunos casos o asuntos en donde el juez le debe de autorizar ciertas diligencias. Por ejemplo, el allanamiento, la orden de aprehensión, la intervención de comunicaciones telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier queja, por ejemplo, el defensor se va a quejar con el juez de que el fiscal no le quiere recibir sus medios de investigación, pues también el juez puede ordenarle de que realice los medios de investigación, ¿verdad? Entonces, por favor, esto únicamente denota que el Ministerio Público pues no tiene una independencia absoluta, sino que tiene el control judicial. Y esa es la otra función que realiza el juez, de controlar la legalidad de la actividad que realiza el Ministerio Público, ¿verdad? En algunos otros países, eso lo van a ver ustedes en su posgrado en Derecho Comparado, el Ministerio Público sí tiene mucha libertad. Tiene mucha libertad, puede ordenar hasta la aprehensión y puede entrar sin orden de juez porque no se lo pide la ley, o sea, mucha libertad. Pero en Guatemala siento que sí estamos muy lejos de llegar a esa libertad absoluta que tiene el MP, pero es por todo el sistema, ¿verdad? Ya es una cultura generalizada de desorden y entonces eso pues afecta también este tipo de política criminal, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar por ahí porque si no nos vamos a perder. ¿Qué más puede suceder? El agraviado puede constituirse como querellante adhesivo si no lo ha hecho. La víctima, veamos el 116, 117, eso lo revisan ustedes despacito, puede constituirse como querellante adhesiva, ¿verdad? Querellante adhesivo tiene ciertos derechos y mayores derechos que la simple víctima. Entonces, pero es un derecho. Ahora veamos, ¿cuándo se puede constituir la víctima en querellante adhesivo? En cualquier momento de la investigación o hasta la audiencia de fase intermedia, que es una reciente modificación que se hizo al código, ¿verdad? Entonces, tiene toda esa oportunidad. Entonces, lo puede hacer en una audiencia unilateral, ir con el juez y decir, señor juez, tengo una audiencia que yo soy víctima y quiero ser querellante adhesiva. Y entonces el juez escucha y le otorga la intervención. O puede aprovechar la audiencia de primera declaración y hacer la petición, ¿verdad? También lo puede hacer. O cualquier otra audiencia. Bueno, ahora veamos cuál es la diferencia entre la víctima y el querellante adhesivo. Bueno, veamos el 310 del procesal penal, veamos el 108, 109 del procesal penal. Y la víctima tiene derecho a que se le notifique el primer análisis que haga el Ministerio Público de la denuncia o de la prevención policial, o qué fue lo que hizo el Ministerio Público al principio, qué decidió, si va a seguir investigando o no, si va a empezar la investigación o no. Y si ha desestimado, pues también tiene derecho a que se le notifique por parte del Ministerio Público. La ley dice que se le comunique, que se le comunique. Entonces, la decisión del MP, eso es si es víctima. La víctima tiene derecho a estar presente en todo el proceso, llegar ahí a las audiencias, estar ahí y usar la palabra cuando el juez se la dé.
¿ya? Pero no puede interrogar al acusado, a los testigos, no puede presentar recurso de apelación, etcétera, ¿ya? En ese sentido tiene amarradas las manos. La víctima puede llegar al debate, si no ha llegado en todo el proceso y quiere llegar a la última audiencia, llega a la última audiencia, e inclusive puede pedir la reparación digna, siendo simplemente víctima. Pues entonces la víctima sí tiene ciertos derechos, ¿verdad? Producto de las últimas reformas que se le hizo al Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa si la víctima quiere elevar su nivel de participación y sube a querellante adhesivo? Entonces lo tiene que pedir ante el juez. Y entonces ya como querellante adhesivo tiene el derecho de ayudar al MP a fortalecer la actividad del Ministerio Público y tiene mucho más derechos. Tiene derecho a ofrecer prueba, proponer prueba, a ofrecer diligencias, a participar en las audiencias, a interrogar al sindicado, a interrogar a los testigos, etcétera. Y en el debate, en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, tiene derecho a ofrecer pruebas, en el debate tiene derecho a emitir alegatos de apertura. El sindicado también tiene, derecho tiene derecho a interrogar al acusado, a los testigos, tiene derecho a presentar recurso de apelación especial, casación, etcétera. Entonces, podemos ver de que las ventajas de ser querellante adhesivo son mucho mayores que la de ser solo víctima. Ahora, la víctima puede llegar solita sin abogado, mientras que como querellante adhesivo sí debe de llevar un abogado, ¿verdad? Que lo auxilie o que lo dirija en el proceso. Entonces, esto también puede pasar en la fase de investigación. Revisión de medidas de coerción. Veamos artículo 277. Ya vamos a finalizar, ya es lo último. Veamos revisión de medidas de coerción, 277. Esta diligencia solo la puede promover el defensor o el sindicado, si han variado las circunstancias primitivas, ¿verdad? Vamos a suponer que el sindicado fue ligado por prisión preventiva, pero de ahí aparecen nuevos elementos de investigación que lo ayudan. Entonces, el defensor puede solicitar en una audiencia la revisión de esa medida para que le dicten la falta de mérito, ¿verdad? Que eso es lo que normalmente sucede y que obtenga su libertad antes de que concluya la investigación. Veamos la revocación del auto de medidas de coerción. En este caso puede ser que al sindicado se le haya impuesto una medida sustitutiva de presentación periódica cada 15 días al MP. Pero esto por lo de la pandemia y todo eso se le complica. Entonces el defensor podría solicitar que se modifique, se revoque esa medida sustitutiva y que se le imponga una de presentación cada mes o cada 2 meses, o simplemente que se deje sin efecto y que se le imponga otra. Entonces, la revocación de las medidas de coerción sí pueden ser a favor o en contra del sindicado. 276, ¿verdad? Ahora veamos reforma del auto de procesamiento. Esto es muy importante. La reforma del auto de procesamiento puede ser a favor o en contra del sindicado. Ejemplos así rapiditos, ¿verdad? Unos patojos, pero adultos, ¿verdad? Se fueron un sábado allá al río a pescar esas tardes, esos mediodías sabrosos con los vecinos y los primos de la adolescencia y la juventud, ¿verdad? Cuando antes pues nosotros nos íbamos a Talpetate, ¿verdad? Que era nuestro balneario, y nos metíamos por todas estas fincas que estaban ahí en medio, ¿verdad? Vidaza era esa, ¿verdad? Entonces, el asunto está que un sábado así, unos patojos primos y vecinos se fueron, pero adultos, ¿verdad? Se fueron a día de campo y llevaban una escopeta. Pero un patojo que siempre es travieso y tentón, ¿verdad? Y le quitó la escopeta al otro y la empezó a manipular. ¿Y qué si la disparó? La disparó y parece que empezó a jugar con el otro y le dijo, te voy a matar, pero jugando ahí, ¡pam! Se le fue el disparo y le pegó. Aquí cerca del corazón, ¿verdad? Total de que el patojo lo llevaron al hospital, etcétera, y estaba vivo, supuestamente se iba a recuperar, pero al que disparó lo detuvieron, ¿verdad?
El punto concreto es que él fue ligado a proceso por el delito de lesiones graves, si no estoy mal, por ahí está, ¿verdad? Pero varias semanas después, la víctima murió. Entonces, el Ministerio Público pidió la reforma del auto de procesamiento porque cuando fue la primera declaración no había muerto, pero después murió. Entonces cambió el auto de procesamiento de homicidio, perdón, de lesiones graves a homicidio preterintencional. Me recuerdo que fue lo que pasó, ¿verdad? Un homicidio preterintencional creo que fue. Entonces, en ese caso, pues hubo una reforma en contra del sindicado, ¿verdad? O pues, sucede también cuando hay un hecho de tránsito, el piloto atropella a la víctima y pues lo dejan ligado por lesiones culposas, pero después de 15 días la víctima muere y entonces el sindicado se le liga a proceso, pero se reforma después por homicidio culposo, ¿verdad? Pero también la reforma puede ser a favor del sindicado, ¿verdad? Puede ser que el sindicado haya sido ligado por robo agravado porque llevaba un arma de fuego, pero de ahí la misma víctima dice que pues no llevaba arma de fuego, que no vio el arma de fuego, y entonces el defensor puede pedir la reforma de robo agravado a robo o a hurto, ¿verdad? Y el juez puede otorgar la reforma, ¿verdad? Y ese es un avance muy significativo dentro del proceso, ¿verdad? Aun cuando a veces no lo aprecien las partes, ¿verdad? Anticipos de prueba, 317. La reforma del autoprocesamiento está en el 320, ¿verdad? Segundo párrafo. Bueno, ahí lo ubicamos. Reforma del auto de procesamiento. En este tiempo también, en este tiempo también se pueden dar anticipos de prueba. Lo mismo que pasa allá en procesal civil, ¿verdad? La prueba anticipada. Pues resulta que el testigo pues tiene un cáncer terminal o tiene alguna enfermedad o ya se va a ir de viaje y no va a poder llegar a declarar al debate. Entonces se recibe su declaración o se realiza la diligencia de prueba como que si sostuviera en el debate, se adelanta el debate en esas circunstancias, ¿verdad? Y entonces se aplican todas las reglas del debate y se guarda en acta, ¿verdad? Y de ahí esa acta es la que se utiliza en el debate para reproducir lo que sucedió en el diligenciamiento de la prueba y el resultado de la prueba, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama anticipo de prueba. La ley dice que para realizar anticipo de prueba, la prueba debe de ser única e irreproducible. Entonces, ese es el requisito 317, ¿verdad? Es el anticipo de prueba. Un testigo que ya se va a morir, que ya no va a poder declarar el debate, entonces mejor de una vez recibamos su declaración. Eso es lo que más sucede, ¿verdad? Ahora veamos obstáculos a la persecución penal. Esto es un poquito más complicado, ¿verdad? Hay algunas instituciones en el derecho procesal que implican la depuración del proceso. Y este creo que es uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el 297 del procesal penal. Ahí están los obstáculos a la persecución penal. Y los obstáculos a la persecución penal son tres. Está la prejudicialidad, está el antejuicio y está la incompetencia. Puede ser que el Ministerio Público haya iniciado la persecución penal, pero luego del avance de la investigación y del proceso y de tener nuevos elementos, pues el defensor, el Ministerio Público pueden considerar que pues procede un obstáculo a la persecución penal. Fíjese que nosotros no sabíamos que usted era alcalde. Ah, bueno, entonces promovámosle un obstáculo a la persecución penal y planteemos el derecho ante juicio para que este proceso se detenga inmediatamente y al señor alcalde pues le sigan el proceso de antejuicio previamente. Puro obstáculo a la persecución penal. Mire, fíjese que se llevó a cabo la primera declaración, pero fíjese que si este asunto como que es civil, esta usurpación como que se debe discutir primero la posesión y la propiedad. Entonces, mejor que primero se realice el juicio civil y después miramos si seguimos con el proceso penal. Porque si resulta que el juez dice que ese inmueble no es del denunciante, entonces no hay usurpación. Pero si el juez dice que ese inmueble sí es del denunciante, entonces
puede haber usurpación. Entonces, mejor esperemos el juicio ordinario civil. Esa es pura prejudicialidad civil. O bien puede ser que se determine que el juez es incompetente, ¿verdad? El juez que está conociendo sea incompetente, o bien, o que haya falta de acciones. Más que todo, puede haber inclusive falta de acción, puede plantearse cualquier excepción. Entonces, por favor, veamos el artículo 297. Solo permítanme, voy a ordenar aquí bien mis ideas. 297 creo que es. Veamos los obstáculos a la persecución penal. Obstáculos a la persecución penal, dice. 1, cuestión prejudicial. 2, antejuicio. Y 3, excepciones. Son excepciones, disculpen, excepciones. Y las excepciones son 3. La incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Entonces, si no obstante que el sindicado fue ligado a proceso y está con una medida de coerción, el Ministerio Público o la defensa consideran que en el caso hay una cuestión prejudicial porque es un asunto civil el que se debe de juzgar antes, y de eso depende que continúe el proceso penal, como en el caso de las usurpaciones, ¿verdad? Fue ligado a proceso por una usurpación y resulta que pues hay que determinar quién es el verdadero propietario, y de eso depende que continúe el proceso penal. O puede ser, como les dije, 293 del antejuicio. Lo ligaron a proceso, está con una medida sustitutiva y no se habían dado cuenta que era un alcalde municipal que está en funciones. Entonces ahí se puede plantear un antejuicio. Puede ser que se haya ligado a proceso al sindicado y que pues se le haya, pues exista alguna excepción. Por ejemplo, que el juez ante el que está siendo procesado no es competente. Por ejemplo, a veces en el caso de las negaciones de asistencia económica, el sindicado es requerido en Salamá, pero el que lo está procesando es el juez de Cobán. Eso es ilegal porque pues el delito supuestamente se cometió en Salamá, no en Cobán, entonces hay que trasladar el caso al juez competente. Entonces se plantea la incompetencia acá, ¿verdad? Falta de acción, por ejemplo, que el Ministerio Público haya promovido un procedimiento común por estafa mediante cheque y que el juez haya ligado a proceso al sindicado por ese delito y esté él sufriendo prisión preventiva, y el Ministerio Público ahí no tiene esa facultad de accionar, entonces podría prosperar una falta de acción. O bien la extinción de la persecución penal en el sentido de que pues el sindicado haya fallecido o se dé alguna otra causa de las establecidas en el Código Penal, ¿verdad? Entonces, esto también se puede dar en la etapa final de la investigación, y también se pueden plantear impedimentos, excusas y recusaciones. El sindicado, el Ministerio Público y todas las partes tienen derecho a que haya un juez imparcial y objetivo, ¿ya? Pero si el juez tiene algún interés, entonces él mismo debe decir, miren, fíjense que el sindicado es mi amigo, así que yo no puedo conocer de este proceso. Entonces él se excusa. O puede ser que el juez diga, es que yo tuve problemas con el sindicado, él es mi enemigo profesional, entonces mejor me excuso, él se sale solito, esa es la excusa, ¿verdad? Pero si el juez no se quiere salir, entonces las partes lo pueden recusar. Entonces el Ministerio Público puede recusar al juez indicando de que el juez es amigo del sindicado. O el defensor puede recusar al juez indicando que el juez es familiar de la víctima. Entonces el defensor solicita que el juez sea retirado del proceso. Entonces, excusa, el juez se sale solito. Recusación, las partes exigen de que el juez quede fuera del proceso y que sea otro juez el que conozca el caso. Los impedimentos, excusas y recusaciones están en la ley del organismo judicial y también en el Código Procesal Penal. Entonces, por favor, le dan una repasadita a ese estatuto para que vaya quedando claro, ¿verdad?
Ahí pues está en el 62 en adelante, ¿verdad? Y también este tema tiene muchas incidencias, ¿verdad? Yo acabo de ver unos casos en donde se plantearon algunas recusaciones y algunas excusas y miren que se complicó bastante, pero lo importante es tener la idea, ¿verdad? Y también se puede realizar cualquiera otras diligencias, incidentes, etcétera, que permita la ley, ¿verdad? Entonces, de esta manera finaliza el plazo de investigación y entonces el MP debe de tomar una decisión final, debe de concluir la investigación, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas ni comentarios, lo vamos a dejar por acá y nos miramos el próximo lunes, si Dios así lo permite, con derecho penal. Pasen feliz fin de semana, compañeritos. Gracias, licenciado. Licenciado, cuídese. Gracias, licenciado.